Bueno, buenas tardes. Después del descanso tenemos ahora la charla de Esther Borao, que nos va a contar el proyecto Makeroni. Y fundamentalmente yo la conocí en las redes a través de un proyecto que tienen que son de IFS, que es un proyecto para aprender a programar sin saber leer. Con esta introducción os dejo con esto. Hola, muchas gracias por invitarme y poder contar un poco aquí. Quería contar un poco, antes de las cosas que hacemos, contar un poco mi historia, porque al final entiendes un poco, porque yo soy de ingeniería industrial, no soy de docencia, entonces entiendes un poco porque al final la gente acaba donde acaba, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Esther Borao y ese es un poco mi cerebro, ¿no? Pues bueno, ha ido cambiando con los años, pero sobre todo esas son las cosas un poco que me gustaban, ¿no? La ingeniería combinada con la creatividad. Y bueno, cuando yo estudié ingeniería industrial, todo mi mundo alrededor pensaba que la ingeniería industrial era un señor como este, ¿no? Pero sin embargo, lo que yo creía en mi cabeza era un poco distinto. Yo era más de combinar creatividad con ingeniería, no tan técnica de voy a estudiar y luego acabar en una empresa, sino combinar un poco eso. Entonces, mientras yo estudiaba ingeniería, hacía cosas de modelo y luego también de fotografía. Y así me daba un poco a mí para liberarme de estudiar los exámenes, la carrera, a un lado más artístico y creaba mis paisajes con mi fotografía, era un poco una forma de expresarme. Y entonces, en mi último año de carrera, encontré esta página web que se llama Creative Applications, que lo que hacen es combinar arte con tecnología, ¿vale? Entonces, ahí como que se me abrió un mundo. Dije, jolín, no es todo tan técnico, sino que puedo hacer otras cosas. Y, por ejemplo, este de aquí lo que hacía era que en un escaparate ponían distintos cubos que estaban todos con servos y iban a un Arduino. ¿Conocéis todos Arduino? ¿Lo habéis visto con Pablo en el Scornamot? Me tenéis que decir que sí, ¿no? Vale, entonces iban a un Arduino, que era el que le iba mandando los controles de, cada cubo tenía distintas imágenes e iban pasando con el motor las imágenes para crear distintas prendas de la ropa. Entonces era una forma muy visual de atraer a la gente a la tienda con tecnología. Y como a mí me gustaba mucho la moda, la ingeniería, dije, hay otras formas, ¿no?, de combinar y hacer cosas diferentes. Y bueno, yo empecé a ir a cursos, a talleres, a formarme. Luego, tienes todo en internet, cualquier cosa que quieras aprender, tú lo pones en Google y te aparecen 100 tutoriales, sobre todo de Arduino, cualquier cosa que quieras aprender. Quiero poner un sensor de luz, buscas sensor de luz Arduino y te salen 1000 ejemplos. Así que podéis aprender en cualquier sitio. Entonces, empecé a aprender por internet, cursos y al final conocí a estos chicos, ¿vale?, que son Makeroni Labs. Es una asociación de Zaragoza que es de arte y tecnología, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, por un lado, hacer proyectos artísticos que mezclan diferentes campos, y luego hacemos proyectos sociales para ayudar a las personas. Y sobre todo hubo un proyecto, que es este de aquí, que se llama Iophorus, el ojo de Horus, que es un poco el que nos impulsó a que la asociación se conociera. Este proyecto nació de un hackathon de la NASA, que lo hace a nivel mundial, ¿vale? Entonces, en Zaragoza, quien no sepa qué es un hackathon, es durante 48 horas, 72, estás encerrado en un sitio y tienes que resolver un problema. Entonces, la NASA propone distintos problemas a resolver y nosotros hicimos que es unas gafas para controlar con la mirada objetos. Entonces, los astronautas, cuando están en ingravidez, como es muy difícil llegar a los objetos, ellos con la mirada podían controlarlos. El ojo tiene una peculiaridad, que cuando tú lo mueves, está todo el rato vibrando, pero cuando miras algo fijamente, hace como un clic del ratón.
Entonces eso nos permitía a nosotros con ese clic pues poder controlar distintas cosas. Entonces tiene una cámara que te mira a la pupila para ver lo que ves y una cámara frontal para saber lo que estás viendo a tu alrededor. Este es un ejemplo que era un robot y entonces según donde tú mirabas el robot te seguía. Vale, entonces esa marquita de ahí se llama fiducial, es como los códigos QR del autobús para mirar las paradas o cualquier código QR para descargar una aplicación, pues es igual, tiene información y este pues tiene la información del robot. Esta es otra demo que hicimos, que cuando tú mirabas el fiducial se encendía una lámpara. Entonces, bueno, pues ganamos el hackathon de la NASA a nivel internacional y fuimos a la NASA. Yo no pude ir, lamentablemente, porque justo empezaba a trabajar en el programa de televisión El Hormiguero, entonces ahí no hay vacaciones y como llevaba pues 15 días me parecía mal decir, oye, no puedo coger vacaciones. Entonces, pues no fui. Y eso, mis compañeros fueron allí, fueron a ver un lanzamiento, pero no pagaban el viaje. Entonces hicimos un crowdfunding para conseguir dinero para poder hacer el viaje. Y bueno, la pena es que por condiciones climatológicas no pudieron ver el lanzamiento, entonces yo me alegré un poquito. y bueno, seguimos desarrollándolo, fuimos finalistas en un campeonato en Dubái y entonces hicimos... se llamaba Robotics for Good, robótica para el bien, ¿no? Entonces hicimos varias demos para personas con discapacidad. Entonces esto, por ejemplo, podías escribir con un teclado y hace como el swipe ¿cómo se dice? Del móvil para escribir, entonces tú miras las letras y te va haciendo la palabra. Y luego hicimos un dispositivo con Arduino que va conectado por Bluetooth, ¿vale? Entonces ese dispositivo tú lo pones en el joystick de la silla de ruedas, entonces si tú miras a la derecha hay un pequeño motor que hace giro a la derecha, entonces la silla se mueve. Si miras hacia arriba va hacia adelante, si miras hacia abajo va hacia atrás y si miras a la izquierda pues va para la izquierda. Esto es allí en Dubái haciendo todas las pruebas, porque claro, pues una cámara con el sol pues no es las mejores condiciones, entonces tuvimos bastantes problemas, pero bueno. Y bueno, pues esto es una foto allí cuando estuvimos. Y bueno, esto es lo que llevaba el MIT. Podéis ver que contra el MIT no hay nada que hacer. Llevaban un exoesqueleto que otra persona con un chaleco lo controlaba. Entonces era como un robot bombero apagafuegos. Entonces cogía una hacha, le talaba un árbol, bueno, hacía de todo. Y dijimos, bueno, ya nos podemos ir a nuestra casa. El premio era $1 millón, que no estaba mal, pero no pudo ser. Eso nos quedamos estos, pero bueno, la verdad que fue toda una experiencia y bueno, luego nos lo pasamos genial después de que pasara todo el concurso. Y bueno, por otro lado, seguíamos haciendo proyectos y este es un cinturón que hicimos para ciegos, que es un cinturón lleno de distintos motores, ¿vale? Entonces tiene una cámara 3D que te reconoce el espacio. Entonces sabe lo que hay más cerca y lo que hay más lejos. Entonces tú vas andando y cuando ve que hay algo cerca, pues te empieza el cinturón a vibrar por este lado. Si encuentra por otro, pues te empieza por otro. Entonces hicimos como una especie de demo en la que Marron iba yendo así y la gente pasaba y decía, ha venido uno de aquí por aquí. Y bueno, allí en El Hormiguero, perdón, cuando tú vas allí, pues tienen una escaleta de tiempos. Entonces, si la persona a la que entrevistan pues está mucho tiempo, pues al final no puedes salir. Entonces tuvimos que ir 3 veces a Madrid hasta que al final pudimos salir en el programa y entonces, pues de esa relación de pues va a estar, nos conocen, pues al final es por lo que me quedé a trabajar allí durante 1 año. Y bueno, pues allí monté un robot, que es hay una persona que va de Japón a coger cosas y tal, y trajo un día un robot. Y dijo, toma esto para ti, para que lo montes, tal. Entonces estuve ahí montándolo
en ratitos y pues a la gente le hizo mucha gracia porque daba volteretas, se caía para un lado, para el otro y yo ahí con cara de penilla, en plan, pobre robot. Pero bueno, a la gente pues le hacía mucha gracia y tal y salió 2 veces. Eso, si queréis luego verlo, pues en YouTube está, ponéis Robot Dexter y sale por ahí. Y bueno, pues al final, eso, nosotros un poco pues creamos el mundo en el que queremos vivir, ¿no? Entonces, pues nosotros empezamos a crear pues ese mundo, ¿no? Pues el que nos hubiera gustado de pequeños tener. Y bueno, de ahí un poco pues surgió la idea de Ifs, ¿vale? Que es un juguete para niños para aprender a programar a partir de los 3 años. Entonces os voy a poner un vídeo que hicimos, es un poco antiguo, es de hace un año, pero para que veáis pues un poco lo que es. Hace un año, mis compañeros y yo empezamos a trabajar en un nuevo lenguaje de programación. Queríamos que fuera un proyecto único, que sirviera para enseñar a programar a niños desde los 3 años. Lo llamamos The Ifs, el primer juguete educativo para enseñar a programar sin necesidad de saber leer. Se trata de programación tangible, sin cables, sin pantallas, simplemente juega y aprende. Queríamos que fuera un lenguaje sencillo, inclusivo y accesible para todo el mundo. The Ifs es una familia de robots con sensores, compuesta por 4 personajes programables a través de piezas de colores que se colocan en su cabeza. Aprender a programar a estas edades tiene que ser divertido. Las distintas piezas de colores son instrucciones que se combinan como si fuera un código, pudiendo hacer desde que se enciendan cuando no hay luz hasta que se comuniquen entre ellos. Esto permite jugar con bucles, funciones, algoritmos, a la vez que inventan sus propias historias. La imaginación es el único límite. Un proyecto social y colaborativo que busca que los niños del presente estén preparados para los trabajos del futuro. El primer prototipo se creó hace 5 meses y desde entonces The Ifs no ha parado de crecer. Ya que una cosa tenemos clara. Queremos que los niños dejen de ser simples usuarios de la tecnología y pasen a ser los creadores del mundo que está por venir. La simple idea de conocer personas dentro de 20 años, enamoradas de la tecnología por lo que hicimos hoy, es algo que realmente inspira. Algo por lo que vale la pena luchar. Bueno, pues estos que se ven en el vídeo son los primeros prototipos que hicimos, que bueno, pues están hechos con la impresora 3D, el diseño está hecho con Tinkercad, que es un software para que los niños muy fácilmente pues, que puedan crear sus propios inventos y luego fabricarlos con las impresoras, y pues dentro tienen un Arduino. Y las fichas, pues eso, tienen imanes, pero vamos, estas van tan duras que ni un niño las puede sacar. ¿Vale? Y bueno, llevamos 2 años trabajando en el proyecto y bueno, y estos luego fueron los siguientes personajes, ¿vale? Entonces creamos como una familia que tuvieran un poco algo distintivo y algo tecnológico, ¿no? Entonces, pues Liam es el papá y es profesor de tecnología. Noah es el niño pequeño y es el inventor que siempre está construyendo cosas. Emma es la madre y es programadora de videojuegos y le enseña pues, a Noah cómo usarlos. Y Holly es la aventurera que siempre está haciendo travesuras y le encanta el espacio. Luego además pues, cada uno tiene pues, un sensor distinto, como que le da su personalidad. Y se programan a través de estas piezas que ven aquí. Por un lado están los if, ¿vale? Que son las redondeadas, y por otro lado están los den. Entonces es para que aprendan un poco la lógica, la acción y la consecuencia, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar un ejemplo. Bueno, estos son prototipos, ¿vale? Todas estas piezas están impresas en 3D. Luego los podéis tocar y probar si queréis. Hay que enchufarlos al método rudimentario.
Entonces, por ejemplo, pues las fichas tienen símbolos para que cualquier persona pues, pueda entenderlo en cualquier idioma y cualquier edad. Entonces, esto es, por ejemplo, si me pones boca abajo, ¿vale? Está como el if hacia abajo, entonces enciende la luz roja. Entonces, cuando lo pones boca abajo, pues se enciende. Y luego, además, como son una familia y las familias interactúan, ¿no? Hablan unos con otros, pues pueden hablar entre ellos. Entonces le dices, si me pones boca abajo, entonces llama a su hermano. Y Noah dice, si Holly me llama, entonces enciende la luz. Entonces, al poner este boca abajo, llama al otro. ¿Vale? Entonces, los niños pues lo que pueden hacer es, además que aprenden un poco la lógica, pues pueden crear sus inventos. Por ejemplo, pues si estoy en mi cuarto y tengo miedo, pues pongo, si me pones boca abajo, enciende la luz y entonces, bueno, que funcionara. ¿Vale? Y entonces tengo pues como una pequeña lámpara para no estar a oscuras. O en vez de hacerlo así, pues lo tiene su madre y su madre es del cuarto, comunicándose con el otro, pues le puede encender y apagar la luz. Luego, por ejemplo, se los dejé a mis sobrinos y entonces hacía, ya creaba su historia, ¿no? Entonces, ella era una princesa que se caía por un barranco y al caerse por el barranco que estaba boca abajo, pues llamaba al príncipe que le avisaba vibrando y entonces pues iba a rescatarlo. Luego, pues estos son un poco las distintas funcionalidades que tienen, pues porque tendrán, ahora mismo estos son prototipos y pues tienen los sensores básicos. Pues tienen un acelerómetro para los movimientos, tienen sensor de temperatura, de ambiente, pero luego la idea es pues que también tengan motores, se puedan mover, vibración, ¿vale? Y bueno, para poder financiar todo este proyecto hicimos el año pasado una campaña de crowdfunding, de goteo, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, que si pues tenéis algún proyecto creativo distinto, pues lo podéis lanzar en este tipo de campañas. Entonces conseguimos 7.000 euros, bueno, 8.000, 3.500 de Ayuntamiento y 4.500 de la ciudadanía, y bueno, pues nos ha ayudado mucho pues, a poder hacer cosas, el diseño, poder comprar distintas carcasas para prototipos, la electrónica. Y esto es, bueno, no se ve nada, no se lee, pero esto es un poco en el timeline que hemos hecho desde hace 2 años hasta ahora, y nuestra idea es después del verano sacar una campaña ya grande a nivel internacional de Kickstarter, que es otro crowdfunding pero más global. Entonces, bueno, la semana pasada justo estuvimos haciendo el vídeo en el que, bueno, somos como nosotros y nuestros mini nosotros, no sé si se aprecia que vamos vestidos iguales, y la idea es un poco eso, de que volvemos a nuestro pasado y a nuestros yo que nos gustaría haber tenido los IFs, como construyéndolos. Y bueno, pues estos son ya las fichas finales, pues un libro donde habrá una didáctica y un juego de cartas para poder jugar. Serían pues los kits, estaría de 1, de 2 o de 4, toda la familia. Y bueno, estas son las distintas cartas, hay más, pues para, por ejemplo, pues si el niño no tiene esa iniciativa de poder hacer cosas, pues que con las cartas, según lo que te salga, pues tienes que aprender a hacer eso. Y luego aparte tienen disfraces. Entonces estos son unos disfraces que nosotros hemos hecho, pero la idea es que sean libres los modelos, y entonces los niños con esos modelos en Tinkercad pues puedan crear sus propios disfraces. O con papel, pues como son cubos, como los crafts estos que se doblan, pues que les hagan sus propias carcasas en papel. Y bueno, otro tema, pues que al final, yo que vengo de ingeniería, pues que veo que no hay tantas mujeres en la ingeniería con el juguete. Bueno, y aparte que los padres normalmente siempre compran robots a niños. A niñas es más rara la vez que le compran robots. Entonces con el juguete también pues queremos un poco incentivar eso, ¿no? Que los padres compren robots a niñas. Porque al final son los hemos hecho más amigables que los robots normales para las niñas.
Y bueno, y luego, paralelamente a esto, ¿vale? Cuando acabé eso del hormiguero, por un lado, estuve en un programa de emprendimiento que se llama Explorer del Banco Santander, que es donde estuve desarrollándolo, y pues gracias a que gané en Zaragoza pude estar en Silicon Valley, enseñé allí el proyecto en Facebook, y luego, por otro lado, abrimos nuestra propia empresa, Jorge Luis y yo, mis compañeros, y que se llama Innovart. Entonces nació, bueno, al principio pues los comienzos siempre son difíciles al montar una empresa, ¿no? Entonces nació pues como un estudio creativo donde pues todas nuestras ideas, las que teníamos en Maqueroni, pues queríamos pues poder vivir de ello, ¿no? Entonces hacíamos, por un lado, proyectos más artísticos, como puede ser este, ¿vale? Nosotros en Zaragoza gestionamos un espacio de la ciudadanía, que es un laboratorio ciudadano donde la gente puede ir a construir sus cosas. Entonces se llama la Remolacha Hack Lab y este es el logo del espacio. Entonces es una remolacha que está ahí viva, ahí, bueno, ahora hay una de plástico, pero no digáis nada. Porque al final pues no puede vivir ahí una remolacha. Y entonces pues tú le puedes dar alimento, le puedes dar agua, música, luz, y lo que un poco representa es que pues si al espacio va gente, ¿vale? Y está vivo, pues la remolacha también está viva porque la cuida la gente. Entonces, bueno, esto es por dentro, así es más bonita, ¿no? Esto es por dentro, el ordenador, los cables, el Arduino, tiene un comedero de peces hackeado para que le dé la comida, una bomba de agua para darle el agua. Y esto es lo que se ve en la pantalla. Pues todo lo que tú le haces a la remolacha, pues luego hasta ves cómo le pasa. Si le das comida, pues empieza a engordar, si le das agua, pues empieza a moverse. Y luego, por otro lado, también hacemos proyectos para juegos de escape, de room escape. Entonces, esto pues es una bomba que hicimos con un Arduino, en el que pues tiene distintos candados que tienes que sacar, tienes que cortar el cable correcto, porque si no explota. Entonces, eran nuestras vías. Por un lado, la parte artística, por el otro lado los juegos de escape y luego por otro lado hacíamos talleres para niños y para adultos. Esto, por ejemplo, son unos talleres que hacíamos de Internet of Things y es un árbol de notificaciones. Entonces, con App Inventor, no sé si lo conocéis, es para hacer aplicaciones móviles, para controlar cosas. Entonces, con App Inventor nos conectábamos al móvil y si te hacían una llamada, pues se encendía una de las lucecitas. Si te mandaban un WhatsApp, pues se encendía otra. Entonces nosotros lo que hacemos es toda la personalización del kit para que durante una semana pues las personas lo puedan montar y programar. Este de aquí, que es el que he traído, este era como distintos niveles de IoT. El otro era el básico, este era el medio, pues está conectado por Ethernet con el cable amarillo, ¿vale? Y este es para ponértelo en tu casa y entonces si, por ejemplo, yo llego a mi casa, pues le doy. Y entonces con una aplicación móvil, pues tú ya sabes que esa persona está en tu casa. Entonces si me he dejado las llaves, sé que hay alguien en casa y puedo ir, ¿vale? Y este era el nivel avanzado, que era ya con wifi, es un comedero de mascotas. Entonces, la mascota que está hambrienta, ¿no? Pues le da a la patita y entonces la comida le empieza a bajar por el tunelillo. Y entonces también tú lo ves en una aplicación en el móvil y cuando la mascota le da, pues te llega un aviso y tú le das de comer. Y esto es lo que todo el mundo quiere en sus clases, que es un semáforo de ruido. Entonces, cuando los niños empiezan a gritar, ¿vale? Si hablas más alto, pues se va cambiando de color. ¡Hola! No quiere. Y luego, es que nosotros estamos en un vivero de empresas que pues la gente habla muy alto, tal, entonces a veces si están muy lejos donde está el vivero del semáforo, pues no podía oírlos. Y entonces hicimos un mando a distancia para que de todas maneras
Si me va. No quiere. Es la tecnología, a veces no funciona. Bueno, luego lo volvemos a probar. Me has dejado fatal en el directo. Sí, sí. Pues le damos y entonces empieza a pitar. Cuando no quiera pitar. Y luego pues hacemos cosas un poco frikis porque nos gusta y tal. Y no sé si habéis visto Avengers, es el guantelete de Thanos del infinito. Entonces, con un Arduino y unos interruptores magnéticos, ¿vale? Las gemas tienen un imán y entonces al poner el imán cierra el circuito y se enciende el LED, ¿vale? El interruptor magnético lo que hace es saber si hay un imán o no. Entonces, cuando detecta que hay un imán, cierra el circuito y se enciende. Y luego, pues, eso, como al final teníamos estas 3 vías, ¿no? Que nosotros seguíamos desarrollando cosas, pues hubo sobre todo una que era la que pues, más nos llamaba y que la gente más nos demandaba, que era la parte de educación. Entonces, el verano pasado le presentamos a la editorial del Vives un proyecto de una academia para niños, les gustó mucho y entonces pues, nos ayudaron a crearla. Entonces, pues desde agosto pasamos un agosto horrible montando y desmontando y septiembre igual y a finales de octubre abrimos la academia. Entonces, bueno, es una academia de inventores que hemos definido el itinerario para llegar a ser inventor. Puede ser este o puede ser otro, pero... Entonces, pues nuestro itinerario es que tenemos 4 asignaturas, que una es robótica y electrónica, programación, mecanismos y ciencia. Entonces, hemos tematizado las salas a cada una de estas asignaturas. Como el espacio no nos da para 4, pues programación y robótica se hacen la misma. Y entonces pues van los niños allí 1 hora por semana y cada semana pues pasan por una de las asignaturas. Entonces pues les hacemos un poco ver las distintas temáticas que hay, sobre todo cuando son pequeñitos, cada clase es distinta y hacemos una cosa nueva y conforme pues van creciendo, pues ya desarrollan un proyecto durante el año. Este año pues de nivel 3, que son los mayores que ya desarrollan el proyecto, solo teníamos 2 grupos y pues han hecho en conjunto, unos hacían una parte, otros otra, un CANSAT, que es un proyecto para hacer un satélite del tamaño de una lata. Y bueno, ahora os enseño un poco proyectos que hacemos para niños, ahí en la academia. Por ejemplo, pues esos son, como a mí pues eso me gustaban mucho los wearables, la ropa tal, pues sobre todo hacía cosas de esas. Y llevan pues delantales, otros hacían camisetas, con luces, hacían su propio portapilas y lo cosían con hilo conductor. Este de aquí pues hacen sus instrumentos con Makey Makey, que igual lo conocéis más. Y el otro, eso de que hay allá ahí, es un Lilipad, ¿conocéis? ¿No? ¿No? Bueno, pues Lilipad es como un Arduino, pero es especial para la ropa, ¿vale? Entonces, en lugar de tu cablear con los cables que pinchas, esto se cose con hilo conductor. Entonces lo que hacía era que tenía un sensor de ruido, como veis el que tiene aquí, y conforme ella gritaba más alto o más bajito, pues iban encendiendo más LEDs o menos. Esto de aquí, hicimos una colonia en la que desarrollaban pues, un proyecto a lo largo de 5 días. ¿Vale? Entonces tenían que pensar algo que solucionara un problema del día a día. Y bueno, pues estas niñas diseñaron una camiseta, como se aprecia ahí, y en la que tenía distintos LEDs y unos sensores. Entonces era para corredores. Entonces cuando corrías y te pasaba algo que no te latía el corazón, pues empezaba a sonar la canción de Star Wars y empezaban a parpadear las luces muy rápido. Ya no me acuerdo, pero si depende de las pulsaciones que tenías, pues los LEDs también iban pues, más lentos o más rápidos dependiendo de eso. Luego, por otro lado, diseñaban la electrónica, ¿vale? Pues ahí el zumbador, el sensor de pulso, los LEDs y el de vibración. Y luego pues hacían la programación.
Entonces pues ya diseñaban toda la camiseta, la cosían ellas y hacían toda la programación para que funcionara. Les dábamos como códigos ejemplo, pues el ejemplo del sensor de ruido, el ejemplo del zumbador, el ejemplo del sensor de la pulsación. Y entonces ellas pues iban juntando los códigos para hacerlo. Y luego hicimos un blog en el que pues cada persona, cada grupo de niños, pues durante toda la semana pues iba contando un poco lo que había hecho. Entonces, pues si os queréis meter, pues podéis ver los distintos proyectos que hacían los niños. Otro, por ejemplo, le hizo como un mantel al rumba, porque decía que se chocaba con las cosas y que entonces ya no podía salir de ahí. Entonces le puso un acelerómetro y cuando ya no, se quedaba quieto, que no se movía, era porque se había atascado y empezaba a pitar. Luego le puso un sensor de fuego por si se quemaba en la casa, avisarle. Pero yo creo que ya se habría quemado cuando le avisara. Y luego, por otro lado, hacemos también proyectos para concienciarles un poco del reciclaje. Entonces cogemos, pues ahí podéis ver routers, aspiradoras, ¿vale? Le ponemos unos motores, un sensor, le ponemos radiofrecuencia y luego hacemos los mandos con cartón. Y las teclas, los pulsadores, los cogen de teclados de ordenador. Los desueldan y luego los sueldan ahí. Entonces luego le ponen un pincho y un globo y juegan a batallas de robots globo. Y luego pues os enseño algunos más de por aquí. Bueno, esto es cuando creábamos algunos inventos que no tenían mucha utilidad. Si te quieres hacer de... La pared. No, de pared no, tienes que poner debajo. Debajo. ¿De eso no? Bueno, la idea es que cuando te estás en la bañera, pues en lugar de pues, tener tú que darte el jabón, tal, pues tener este invento revolucionario. Y entonces sube el guante, le da el jabón y entonces esto si lo abriéramos empezaría a salir y luego ya te aclara la cabeza. Es muy útil. Yo lo uso todos los días. Vale, luego, por ejemplo, para Halloween hicimos con los niños en la academia esta calabaza que está pintada con luz ultravioleta. Entonces, pues la podían ver si ponen una linterna de estas ultravioleta y dentro tiene una pila, un sensor de movimiento que se llama Tilt, que lo único que hace es que pues tiene una bolita de metal dentro y al agitarlo esa bolita se mueve y entonces cierra el circuito al moverse y se enciende. No sé si se ve. Entonces, lo que hacemos sobre todo es hacer pequeños circuitos que tampoco haga falta un Arduino, que no tengan que programar, porque al final es lo más complicado para un niño, para que puedan ellos crear sus propias cosas. Esto, por ejemplo, es un búho con, bueno, si algo sabéis, con una pila y tiene 2 LEDs dentro, y dentro hay un pulsador hecho con el mismo hilo conductor, pues está hecho el pulsador. Entonces, cuando lo pulsas, se cierra el circuito y se le iluminan los ojos. No sé si se ve. Es que brilla un poquito. Hay que cambiarle la pila. Vale, entonces, eso, que simplemente pues con hilo conductor, 2 LEDs, una pila, pues, un sensor. Este, por ejemplo, pues igual, este pues tiene un pulsador. Esto hicimos unas colonias de Harry Potter, entonces pues hacían su varita mágica. Entonces, esto lo imprimimos con la impresora 3D y estos son palos por la calle que cogimos un día. Y entonces, aquí tiene un LED ultravioleta en vez de ser un LED normal y hacíamos pergaminos, entonces solo podías ver lo que había escrito cuando le encendías la luz. Así te mandaban mensajes secretos. Hicimos luego otro tipo de varitas que en lugar de pues, tener la luz ultravioleta tenían simplemente un imán y luego había un búho que era una piña, ¿vale? Y luego le pusieron pues igual que este con fieltro tal y entonces tenía un sensor de
de los de imán, un interruptor magnético como lo que hemos visto antes, entonces hacían, ¿cómo se dice? Bueno, lumos, como se diga en Harry Potter, y entonces al darle con la varita, pues el imán que tenía la varita cerraba el circuito y se iluminaba el búho. Y bueno, pues eso es un poco todo, y no sé si queréis que os cuente alguna cosa más, algún proyecto, alguna cosa, pues podéis preguntarme. Yo tengo una pregunta. Edades. Y no me traigas el micro. Bueno, ya contestará ella. ¿Con qué edades trabajáis? Pues, por ejemplo, en la academia tenemos desde 3 años y ahora los más mayores que tenemos son 17. Entonces, en nivel baby inventores, que se llaman así, los de 3 a 6 años, pues eso sobre todo pues hacemos cosas manipulativas, cosas que puedan ellos tocar. Pues, por ejemplo, hicimos pues plastilina conductora y entonces pues ellos con eso aprendían los distintos tipos de conductores, aislantes, hacían muñequitos con la plastilina. Luego, pues por ejemplo, hicieron ahora para el Día de la Madre, pues aprendieron pues con las mezclas del bicarbonato y el ácido cítrico, pues hicieron una bomba de jabón con forma de corazón, y entonces pues cuando la tiren en el baño, pues empiezan a hacer las burbujas de que hace la reacción, cosas así. Luego, pues a partir de 6-7 años, ya empiezan en nivel 1, que hacemos pues cosas como la varita y esto, ¿vale? Depende de pues, si son más pequeños o no, pues hacemos el circuito más fácil o más difícil, porque claro, para el soldador hay que tener un poco de cuidado. Y con ellos también montamos el Escornabot, que sostienen desde 7, 6 hasta más o menos 11 años. Por ejemplo, las cosas de coser, tipo el búho así, a partir de 8 o 9 años es lo mejor, porque si no están todo el rato, enhébrame la aguja. Entonces, al final no puedes estar en todos lados. 8 o 9 es lo mejor. ¿Estáis en Etopía, en el edificio Etopía, vosotros también? Pues los campamentos los hacíamos antes allí en Etopía, pero ahora al abrir la academia pues ya no estamos allí. Lo del laboratorio ciudadano es en otro espacio que hay en Zaragoza, que se llama Zaragoza Activa. Sí. No, sí, allí hacíamos antes muchas cosas de talleres y campamentos. Por ejemplo, lo que he enseñado de costura con los chicos durante una semana, eso lo hacíamos allí en los campamentos. Yo la verdad es que estoy sorprendido con la cantidad de cosas que con 4 o 6 personas sois capaces no solamente de hacer, sino, o sea, no solamente de pensar, sino de luego llevar a la práctica, ¿no? Es decir, es simplemente hay algunas cosas que con un sensor tonto pues buscas una actividad, pero al final pues, sacar cosas para que los niños hagan. Luego también pues existe tinta conductora, pues hacemos, por ejemplo, hacemos un cuaderno pues con folios, luego una cartulina encima, pues lo cosen con una aguja al cuaderno y luego pues con tinta conductora le ponen un LED y una pila y pues tienen su propio cuaderno luminoso. Al final es buscar cosas que pues no sean tan complicadas, que pues meterte ya en programación tal, sino más sencillo que puedan tocar, ver y pues que les guste y que pues vean que primero sobre todo que es posible, que es capaz de hacerlo y que se sienten cómodos y luego ya pues ir avanzando con ellos. Uno de los trucos de esto es tener conocimiento de la cantidad de sensores y actuadores que hay y que no hacen falta tener detrás algo que programa. Entonces, pues, no sé, el tener la tinta conductora, a lo mejor hay mucha gente que no conoce que eso existe, o la luz ultravioleta, o los típicos, el tilt, no sé, eso es un montón de cosas de conocimiento que está ahí, que se puede utilizar, y luego cómo aplicarlo, ¿no? Me ha parecido asombroso. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Cerramos y despedimos, pues muchas gracias. Nada, eso si queréis probar los robots ahora o lo que sea, pues podéis bajar y tocar. Muchas gracias.
Nada. Ahora los enciendo. Qué mogollón de cosas. ¿Qué es lo que